noches, Dios les bendiga, amada iglesia. Aquí estamos una vez más en nuestro espacio Píldoras de Fe, consejos para la vida diaria. Como todos los lunes, un tema súper interesante, un tema para edificación de nuestras vidas personales, nuestra vida familiar o nuestra vida en congregación. Hoy vamos a tocar un tema muy importante que nos compete a todos como siempre, y es el tema de moda en este tiempo en nuestras iglesias, las normas de bioseguridad, aprovechando que ya esta semana nuestro gobierno pues aprobó un decreto con el contenido de las normas de bioseguridad, y hay muchas preguntas en el ambiente, hay muchas inquietudes de los pastores, de los congregantes, y para poder desarrollar el tema he querido en el día de hoy invitar a 4 personas que son autoridad en el tema que vamos a desarrollar, que son personas de mucho conocimiento, de muchísima experiencia, tanto en sus campos profesionales, en sus campos de acción, como también en su fe en el Señor, porque como sabemos nuestros invitados siempre son cristianos y tienen su fe puesta en el Señor Jesucristo. Paso a presentarle a nuestros invitados. Para mí es un honor muy grande presentarles a la pastora Lida Arias de García, nuestra presidenta de AMEB, de la Asociación de Ministros del Evangelio en Bolívar, recientemente también secretaria de SEDECOL, por eso, bueno, felicitaciones también, pastora Lida. Pastora Lida es economista, es la pastora junto con su esposo de la Iglesia Castillo de Oración y Milagros. También tienen una empresa que ha servido a Cartagena por mucho tiempo, que es Fundefava, y ella está hoy aquí con nosotros a pesar de su agenda súper ocupada, y le quiero dar gracias a Dios por su vida. Pastora Lida, bienvenida. Gracias, pastora. Pues esta es una noche especial. Como decía la pastora, es un tema de actualidad. Para mí es una bendición poder compartir con ustedes. Sé que va a ser un buen tiempo y que va a ser pastora, y de ayuda para todos nosotros. Dios les bendiga grandemente. Gracias, pastora Lida. Gracias a usted. También tenemos a Alexa Jaimes de Chávez. Alexa es enfermera, especialista en seguridad y salud en el trabajo. Junto con su esposo tienen una empresa que se llama PayPay. Han estado apoyando procesos de distintas instituciones, ayudándole con todos los temas de prevención, de salud, de bioseguridad. Y además también son líderes del Ministerio Infantil de nuestra iglesia, para que ustedes vean también que nuestros invitados, a pesar de que tienen sus campos profesionales, entienden la problemática de la iglesia muy de cerca porque desarrollan ministerios dentro de ella. Entonces, Alexa, bienvenida, buenas noches. Buenas noches, pastora, muchas gracias por la invitación. Estoy bastante contenta, bastante alegre de estar compartiendo en esta noche pues los conocimientos que tengo con todos ustedes. Bienvenida, muchísimas gracias. Nos acompaña también en esta noche el doctor Luis Eduardo Alvarado Romani. El doctor Luis es médico de urgencias con 9 años de experiencia en la urgencia de salud total. Como ven, una persona que en estos momentos está sumamente ocupada, pero sacó un tiempito para poder bendecirnos a través de sus conocimientos y sobre todo yo pensaría también de su experiencia. Bienvenido, doctor Luis Eduardo. Muchas gracias por la invitación. En esta noche muy contento de poderlos acompañar y bueno, dándole gracias a Dios porque nos tiene con salud, nos tiene en bendición a pesar de toda esta situación tan difícil, y estoy dispuesto a brindar cualquier información que desde mi campo pueda ser de utilidad para la iglesia en general. Gracias. Gracias, muchas gracias a usted, doctor, por aceptar la invitación. Y nos acompaña también Mónica Alvarado de Chinchilla. Mónica es bacterióloga con posgrado en forense y enfermedades tropicales, docente universitaria, especialista en aseguramiento de la calidad de alimentos. Mónica es jefe del laboratorio del ESM, no sé si así está bien pronunciado, Mónica 1102, de la Armada Nacional. Y además de esto, Mónica es la pastora junto con su esposo, pastores apasionados, además debo decirles súper entregados, soy testigo de eso, de la Iglesia Alianza Cartagena. Bienvenida, pastora Mónica. Muchas gracias, pastora Kenda. Muy buenas noches. Saludito muy especial a todos los que nos escuchan. Qué bueno que podamos
y en lo personal aportarles desde nuestro conocimiento a este tema tan interesante. Gracias por la invitación. Gracias a ti, Mónica. Bien, el Salmo 27, verso 13 al 14 dice: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes, ¿verdad? Dice, sí, dice, aguarda a Jehová, verso 14, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Qué palabra tan hermosa. Quiero regalárselas en esta noche para que confiemos en el Señor, no desmayemos, no nos desalentemos, no sigamos esforzando y sigamos esperando, porque Dios tiene el control del tiempo. Bien, entonces vamos a entrar en materia y quiero empezar con nuestra pastora Lida. En esta noche, pastora Lida, el último servicio que tuvimos en nuestra iglesia, si mal no recuerdo, fue el 15 de marzo de este año. Ese día hicimos un servicio con un protocolo de bioseguridad que nosotros, pues por sentido común, aplicamos con ayuda de lo que estábamos viendo en los medios de comunicación, algunos hermanos de la iglesia. Nosotros hacemos un solo servicio en el día porque en el salón tenemos capacidad para atenderlos a todos. Sin embargo, hicimos 6 servicios. Fue de verdad extenuante para poder atenderlos de a grupos pequeños y que todos tuvieran pues, la palabra. Tuvimos mascarillas, hubo gel antibacterial, hubo desinfección de la silletería. Nosotros hicimos lo que pudimos en ese momento con lo que teníamos. El 20 de marzo de esa misma semanita, nuestro presidente Iván Duque ordena un confinamiento obligatorio preventivo a los 48 millones de habitantes que tiene este país. Eso nos tomó de sorpresa. La verdad que a la iglesia eso le tomó de sorpresa. Y el 16 de marzo ya los niños no volvieron a clase, los jóvenes ya no volvieron a las instituciones, las universidades tampoco volvieron a abrir. Y lo que inició como un periodo de 19 días de cuarentena, pues ya llevamos 115 días hoy contados, bien contados con el calendario en la mano, o sea, algo así como casi 4 meses. Entonces el sector religioso no ha podido iniciar sus labores presenciales por razones que ya pues todos conocemos, pero el evangelio no ha dejado de predicarse, el evangelio no ha dejado de darse a través de las redes sociales, y le doy gracias a Dios porque se ha conquistado un monte que de pronto todas las iglesias no habían conquistado, que es el monte de la comunicación a través de este medio tan importante y que alcanza a tanta gente. El evangelio no ha dejado de predicarse, pero para ser honestos hay muchas iglesias, pastora Lida, que no cuentan con los medios para comunicarse con las personas a través de un teléfono, o a través de internet, o a través de Zoom, o a través de estas redes sociales, y ha empezado a generarse también en la iglesia un sentimiento de dolor, de no poder estar presencialmente en los templos, y un poco a veces, digo yo, de deseo de reactivarse, un poco de afán de reactivarse. Y gracias a Dios, pues esta semana el gobierno dio un modelo de un decreto, más bien acerca de las normas de bioseguridad que tendríamos en una eventual apertura de las iglesias. Pastora Lida, yo sé que usted ha estado muy de cerquita en todo este proceso a través de SEDECOL. ¿Cómo ha sido el proceso de las aperturas de las iglesias, que hasta la fecha sé que ninguna ha podido abrir? ¿Y cómo fue el proceso para que hoy tengamos un decreto con las normas de bioseguridad por el COVID-19 para una inminente apertura del sector religioso? Bien, pastora, bueno, hace quizás unos 3 meses se comenzó a reunir un grupo de personas, de pastores, con la inquietud de que pudiéramos comenzar a trabajar sobre esto. Lo primero que iniciamos fue con unos periodos de oración, de ayuno, de búsqueda de la presencia del Señor, porque creo que hemos dicho esto tal vez muchas veces entre nosotros, ni el gobierno esperaba esto, ni nosotros tampoco. Esto a todos nos tomó realmente de sorpresa. Entonces, yo creo que fue un empezar muy lindo, en donde se combinan muchas iglesias a nivel nacional. También hay diversidad de personas de diferentes montes, y hay algo que es muy importante. En el monte del gobierno tenemos personas que se unieron sin decir tú eres de este partido o yo soy de estos partidos, sino somos cristianos en una unidad, y se comenzó a trabajar para poder llegar a los estamentos del gobierno. Entendemos,
Todos piensan que cuando nosotros nos saca esta resolución 1120 del 3 de julio ya vamos a poder abrir. Esto puede ser a todo un proceso. Y yo hago remembranza estos 3 meses en que se ha venido trabajando, en donde me consta que ha sido muy arduo el trabajo. Ha sido de reuniones, no solamente semanales, yo creo que hasta 3 reuniones semanales. Y entre ellas recuerdo una que eran las 11 de la noche y la reunión no terminaba. Yo me quedé dormida. O sea, estaba tan agotada que mi esposo me despertó y que mi amor, ya la reunión se terminó, apaga el celular, porque él pensaba que yo estaba despierta. Entonces yo honro a estas personas que han liderado este proceso y que en este momento no debemos de pensar de grupos políticos, sino que somos uno realmente en Cristo. En ese proceso se empezaron las conversaciones con el Ministerio del Interior, y después del Ministerio del Interior, con el Ministerio de Salud, pero decirlo así es supremamente fácil. Esto obedece a todo un proceso, también dijéramos un protocolo para la cita, quiénes son las personas que van a participar, y realmente a veces parecía que se adelantaba mucho, pero después que ese proceso se retrasaba, llegaron a decir que hiciéramos cultos de 15 minutos. Esas son cosas de que tal vez se ha trabajado en cosas que pasaron por debajo de la mesa, pero lo más lindo que yo en medio del pueblo nos hemos unido a orar. Ver pastores de mega iglesias de Bogotá en oración e intercesión, buscando el rostro del Señor, apoyándonos. Aquí no ha habido denominaciones, sino todo el mundo trabajando en lo que cada uno es bueno, en sus potencialidades. Hace tal vez cerca de un mes que ya se comenzó a hablar, y cuando el presidente ya saca el decreto y da lo marco como la referencia de que se pueden abrir, eso implicaba de que tuviéramos ya una resolución expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social, que es a la que nos hemos referido, a la 1120 del 3 de julio. Esto ya es específico porque había muchas especulaciones al principio, que había que poner una cámara y muchas cosas, y realmente he visto cómo ha habido una buena voluntad del gobierno, porque uno tiene que decir lo que ve. Lógicamente aquí lo que se está preservando es la vida y nosotros tenemos que entender eso. Tal vez nosotros quisiéramos que cuando se dé la apertura nos dejen que estén los niños, pero pastora, tú decías muy bien, es que desde el 16 de marzo nuestros niños, o sea, nosotros hicimos ese servicio, pero nos ponen en confinamiento el 20 y los niños no han vuelto al colegio. Los jóvenes no volvieron a sus universidades. Entonces no se trata de una persecución religiosa, se trata de preservar la vida en este momento. Yo creo que en estas cosas debemos de ser supremamente equilibrados, supremamente juiciosos en los juicios que nosotros emitimos, en nuestras opiniones, para no hablar a veces cosas que no tienen ningún sentido. Hemos encontrado lógicamente dificultades a veces en las conversaciones, pero ha habido diálogo. Yo lo que puedo decir al día de hoy es que durante estos 3 meses, al principio estábamos un poco desorientados, no se sabía cómo hacerlo, pero en los últimos tiempos, de 1 mes y medio para acá, hemos visto el diálogo con el gobierno. Así es de que yo creo que ha sido interesante y ha sido un buen proceso para nosotros, pastor. Excelente. Entonces también significa, pastora Lida, que las iglesias no pueden abrir enseguida, ¿cierto? No. Quiero que esto también yo creo que obedece a un proceso, porque imagínense nosotros con este pico tan alto, dice que todavía no hemos llegado al pico más alto que hay de contagios, y las iglesias corremos riesgos. También tenemos que mirar esa otra parte, porque todos quisiéramos abrir, abrazar al hermano, tantas cosas. Y justamente quisiera traer esta anécdota porque me pareció muy interesante. Es de un pastor que salió a orar en su barrio, se arrodilló, la gente estaba escuchando con su micrófono, y dice que no sabe en qué momento se fue caminando hacia la iglesia y se ha salido muchísima gente de su iglesia, le mandaron la policía, pero él decía, no pude contener a la gente. Entonces nosotros debemos de ser muy responsables en esto. Todavía no está la autorización, ni siquiera se han hecho las pruebas pilotos. Van a empezar justamente mañana, tanto en la Iglesia Católica como en las diferentes partes donde se hacen cultos. Mañana vamos a tener esa
primicia, pero para los municipios no COVID sería lo primero, y los no COVID, pero primero tenemos que hacer ese plan piloto para que juntamente con el gobierno se evalúen y ya después ellos darían la autorización, pero yo creo que hay ciudades también que somos críticas, Bogotá, Cali, Barranquilla, Cartagena, pero bueno, estamos con la esperanza de que todo va a estar mejor, pero sí, pastora, para terminar, creo que ha sido una gran oportunidad de reinventarnos. Sí. Usted dijo algo muy sabio, no habíamos alcanzado este monte de la comunicación y nos tocó sí o sí alcanzar y comenzar a mirar sobre muchas cosas. Yo sentía a veces pánico. Ya estaba acostumbrada al Facebook, lo que salíamos, los videos, pero hemos aprendido a manejar diferentes plataformas para comunicarnos con nuestros feligreses, con nuestras ovejitas. Así es, pastora Lida, y no solamente las comunicaciones, sino que confinados en casa nos ha tocado levantar también a nuestras familias. Pero bueno, no es el tema de esta noche. Quiero seguir con el doctor Luis Eduardo. Doctor Luis Eduardo, en diciembre estábamos, recuerdo, celebrando nuestras Navidades, estábamos pues en la cena, que los regalos, todo este afán que a veces tenemos en ese tipo de temporadas, y veíamos como algo solo de televisión lo que estaba pasando allá en Wuhan. Sentíamos que era una cosa ajena, como cualquiera de esas enfermedades que han surgido asiáticas y que luego ya desaparecen y nunca cruzan el océano. Pero jamás nos imaginamos que pasado apenas unos pocos días, esto iba a ser también algo que nos iba a tocar a nosotros padecer y vivir. Jamás lo pensamos en su momento, pero el coronavirus llegó y trajo, nos colocó a todos, de pronto nos cambió la vida de muchas maneras. Entonces, doctor, la pregunta que le quiero hacer es, ¿cómo es este enemigo? ¿Cómo realmente se contagia? Porque se dice mucho y la gente tiene muchos miedos, pero ¿cómo es este enemigo? ¿Cómo se contagia? ¿Y cuáles serían los factores de riesgo que tendríamos que enfrentar dentro de un culto religioso dentro de un salón, dentro del salón, dentro de nuestros templos? Adelante, doctor Luis Eduardo. Gracias, pastora. Bueno, así es, el coronavirus inicialmente pues lo vimos como algo muy remoto, lo vimos como algo que tal vez estaba afectando al otro lado del mundo, lo vimos como una enfermedad que realmente pensamos que no iba a llegar por acá. Algunos científicos hicieron predicciones de que se iba a extender por todo el mundo. Lo digo sinceramente, fui escéptico a esos planteamientos y pues con temor, pidiendo a Dios que no llegara acá. Teníamos la esperanza de nuestro clima, teníamos la esperanza de nuestra raza que fuera diferente, pero bueno, lo estamos viviendo hoy en día y lo estamos viviendo en carne propia. Ha sido duro, ha sido difícil, nos ha destrozado ver personas padecer, familias, pero bueno, Dios nos ha dado la fortaleza para seguir. Así es. Bueno, en cuanto a este enemigo, es un enemigo invisible realmente. En la experiencia, muchas personas llegan incluso con síntomas que no son muy claros. Lo típico pues son síntomas respiratorios, síntomas febriles, decaimiento en general, pero a la evaluación médica nos damos cuenta de que ya la persona se está descompensando, y por medio de unos exámenes de laboratorio que son marcadores de severidad, nos damos cuenta pues de que esa descompensación va sucediendo de una manera rápida, y se han visto o hemos visto un patrón, sobre todo en personas que no tienen enfermedades severas o comorbilidades, que pueden haber hipoxias silentes, o sea, se descompensa la persona, llega muy mal el oxígeno a su sangre al final, y pues son personas que no se ven muy deterioradas, pero a las pocas horas su estado de salud cambia y con unos desenlaces
la gran mayoría de las veces fatales. Entonces es algo desgarrador. Desafortunadamente pues no hay un tratamiento específico. Todos los esquemas que hay ahora mismo son empíricos, con la experiencia o la poca experiencia o con teorías que hay que se han hecho en otras partes. Los resultados no siempre son los mejores o los esperados. Hay pacientes que sí tienen buenos resultados, otros pacientes que no lo tienen. En fin, es un enemigo que no hemos podido contener. Las cifras aquí en Colombia nos lo dicen. Al día de hoy estamos sobre los 140,000 contagios y casi llegando a las 5,000 muertes. Aquí en Cartagena estamos en la efervescencia, tenemos más de 10,000 casos y casi llegando a 375 muertes. Es algo que es desalentador, pero seguimos ahí. También estamos viendo casos de personas que salen, de personas que tienen enfermedades crónicas y bueno, eso nos da algo de esperanza y todos los días nos alienta para seguir en nuestra labor. Bueno, en cuanto a la transmisión, pues como lo decía hace unos momentos, es un virus que se ha expandido por todo el mundo. No hemos podido frenar su propagación y es porque tiene muy fácil transmisión. Inicialmente se estaba hablando simplemente de la transmisión por contacto, por aerosoles respiratorias, pero nos hemos dado cuenta que también en secreciones que quedan en algunas partes, en algunas superficies de plástico y de metales, el virus puede sobrevivir ahí incluso días. Entonces, eso llevándolo a la exposición de pronto de una comunidad en un confinamiento, como sería en un salón para un culto, pues eso sería un riesgo muy grande para toda la población en general. Es inespecífico la respuesta que una persona pueda tener al frente del virus. Sí se sabe que hay ciertas enfermedades crónicas que nosotros las llamamos comorbilidades, como por ejemplo ser hipertenso, ser diabético, tener antecedentes de asma, tener antecedentes de enfermedades pulmonares de algún tipo, tener antecedentes de enfermedades de cánceres o enfermedades degenerativas en la sangre, anemias. Todo esto son factores de riesgo para que esta infección por este virus pueda tomar ventaja sobre la condición de salud de una persona, pero incluso personas jóvenes se han visto afectadas de manera grave. Compañeros míos, incluso más jóvenes que yo, en muy buenas condiciones de salud, sobre los 30 años, sin ningún tipo de enfermedad, han padecido infección por COVID-19 y requirieron estar hospitalizados y manejo con soporte de oxígeno. Y bueno, ahora mismo hay un caso aquí en la ciudad, es un médico también especialista, joven, y desafortunadamente está ventilado y gracias a Dios su evolución, a pesar de muchas complicaciones, está saliendo adelante, pero no podemos predecir cuál va a ser realmente la evolución de una persona frente a esta infección. Eso la hace tan peligrosa. Y sobre todo en nuestra congregación, que somos un grupo mixto, pues tenemos desde adultos mayores, tenemos niños, tenemos embarazadas. Sería un ambiente de mucho riesgo, incluso tomándose las precauciones, pues se empezarán a hacer los estudios y a ver los planes pilotos de esto en la densidad de las personas que puedan entrar, pero a mi concepto aún hay que esperar y que se vayan dando las cosas con responsabilidad, que es lo primero que debemos de hacer con nuestros hermanos y pues con la población en general. Sí, gracias, doctor. Y de paso le damos gracias a Dios que lo ha guardado también a usted. Me imagino que ha enfrentado retos impresionantes en la urgencia
donde usted desarrolla su tiempo de trabajo, y que Dios lo guarde, doctor, y que el Señor siga colocando esas personas que necesitan escuchar no solamente una receta médica o un consejo médico, sino también la palabra de Dios a través de su vida. Vamos a pasar entonces con Alexandra. Alexandra, con PayPay, ustedes vienen trabajando para promover un entorno de salud pues en el marco de las instituciones. Entonces todos estos temas de bioseguridad, de prevención no son ajenos a ti. Tú los manejas, tú los conoces. Has estado estudiando muy juiciosita el decreto, desde que salió te lo envié, has estado leyendo mucho, estudiando mucho. Como nos explicaba ahorita la pastora Lida, ha sido un proceso y un trabajo interdisciplinario de 3 meses, que la cuarentena empezó hace casi 4 y ellos empezaron casi que inmediato a trabajar en esto de las normas de bioseguridad. ¿De qué trata el decreto, Alexa? ¿A qué nos compromete a nosotros como iglesia? ¿Y a qué compromete a los congregantes? Todo lo que se trata pues ahí en el decreto de bioseguridad para el sector religioso. Adelante. Bueno, la resolución 2020 de este año, la resolución 1120 de este año es la que nos da todos los lineamientos para implementar en el sector religioso el protocolo de bioseguridad. ¿Esto con qué fin? Con el fin de nosotros mitigar y controlar el riesgo por coronavirus en el sector religioso. Entonces hay muchas responsabilidades porque realmente el cuidarnos es un deber de todas las personas, no solamente de las personas que están liderando las instituciones religiosas, sino de todas aquellas personas que nos congregamos en una institución religiosa. Entonces, dentro de las responsabilidades de las iglesias, encontramos que esta resolución no es ajena al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo que todas las instituciones que tengan por lo menos un trabajador deben implementar o debieron implementar hasta la fecha. Entonces, este sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo lo que busca es salvaguardar las vidas de todas las personas que hay en una institución, tanto de los trabajadores como de las personas que asisten, que son visitantes, que están por algún motivo en ese recinto, como lo es una iglesia. Entonces, primeramente las iglesias tienen que buscar dentro de la matriz de peligros o la matriz de riesgos del sistema de gestión para poder actualizarla e incluir dentro de los riesgos prioritarios el riesgo para la prevención del COVID, que hoy en día pues es un riesgo prioritario para todas las instituciones. Como responsabilidades puntuales para las iglesias o los líderes de una institución religiosa, encontramos que en esta resolución se nos exige lo siguiente: informar los horarios. O sea, en estos momentos cuando empiece nuevamente a abrir los templos, que no va a ser enseguida, como ya lo explicó la pastora, porque es un proceso muy gradual, muy exhaustivo. En el momento que se dé apertura, tenemos que tener claro de que debemos informar los horarios a todas las personas. ¿Los horarios de qué? De los servicios o los cultos, pues porque no va a ser uno solo, van a ser varios, precisamente para que podamos, agendar a ciertas personas en una hora y a otras personas en un horario diferente, para que quede un espacio en el cual las iglesias o las congregaciones puedan realizar la desinfección exhaustiva de todo el recinto, la silletería, los pisos, etc. Entonces, aparte de eso, vamos a agendar los asistentes. ¿Cómo así? Por vía telefónica o ya sea por medio de correo electrónico, las personas van a tener que agendarse para poder asistir al servicio o al culto. Esto con el fin de que las iglesias tengan un número exacto de las personas a las que se les va a permitir el ingreso y de esta manera evitar las conglomeraciones. Otro punto importante es asegurar el distanciamiento social. Entonces, ese distanciamiento social debe ser de mínimo 2 metros, que es lo que se nos sugiere, y las personas lo deben tener dentro de las iglesias, pero también fuera de las iglesias cuando están esperando para ingresar al servicio. Por lo cual deben haber unas zonas demarcadas donde las personas van a esperar para poder hacerles el ingreso. Y estas zonas deben estar ubicadas precisamente a 2 metros de distancia entre persona y persona. Una vez la persona ingresa a la iglesia, también se van a ubicar las sillas en forma de zigzag y manteniendo esta distancia de 2 metros.
Otro punto importante que deben acatar las entidades religiosas es la toma de temperatura, ¿verdad? Para todas las personas que vayan a ingresar a los servicios es importante realizarles la toma de la temperatura corporal. En el momento que de pronto el termómetro marque una temperatura de 38 grados centígrados o superior, esta persona no se le puede dar ingreso al recinto. Entonces es muy importante que cuando la persona vaya a agendar precisamente su asistencia al servicio, pues se le puede preguntar si la persona de pronto tiene síntomas de gripa o si ha tenido temperatura de 38 grados centígrados o más en los últimos 15 días para, pues digamos, hablar con esta persona y evitar que se presente en la congregación por todo lo que hemos venido hablando, precisamente porque lo que queremos es evitar la propagación de este virus. Disponer de elementos para la desinfección de suelas en el ingreso es muy importante. Pueden ser tapetes o pueden ser elementos que se utilicen para desinfectar, digamos, las suelas. Todos estos elementos tienen que estar aprobados por el INVIMA y cada institución adoptará lo que les sea de pronto más fácil conseguir para realizarlo. Tenemos también que todas las instituciones religiosas deben ubicar señalizaciones para la prevención del COVID en las instalaciones de la iglesia. Entonces, por ejemplo, encontramos señalizaciones donde se le indica a las personas cuál debe ser la distancia del distanciamiento social. Encontramos señalizaciones para el lavado de manos. Encontramos señalizaciones para el uso obligatorio de la mascarilla o tapabocas, entre otras señalizaciones que también van a apoyar todo el tema de prevención COVID en las iglesias. Importante. Nosotros, acatando, digamos, esta resolución, no podemos hacer el ingreso a las entidades religiosas de niñas, niños y adolescentes. Así lo establece esta resolución hasta que, pues, vayamos viendo la evolución del COVID, como lo explicaba el doctor, y no se nos autorice de pronto el ingreso de estas personas menores de edad a la entidad religiosa. Bueno, otro punto importante que deben asegurar las iglesias es que no se debe vender ningún producto alimenticio dentro de las instituciones religiosas. Entonces está, digamos, totalmente prohibido en estos momentos, cuando se retomen, digamos, los cultos, vender algún producto alimenticio. Y tampoco está permitido, digamos, compartir información a través de papelería, porque queremos evitar precisamente el contacto con cualquier objeto que tenga manipulación de más de una persona, pues por como le estaba explicando el doctor, esta es una de las formas en que se ha evaluado que se puede transmitir también el coronavirus. Otro puntito importante es que una vez finalice el servicio, las personas deberán dirigirse enseguida para su casa. De pronto anteriormente nos quedábamos en la iglesia socializando, hablando con otras personas y en reuniones, pero en el momento en que se da apertura a las iglesias, ya esto no lo vamos a poder hacer, por lo menos por un tiempo prudente, hasta que ya se nos den otras directrices. Entonces, muy importante toda esta parte para las responsabilidades de las entidades religiosas. Bueno, como estaba comentando, que no solamente son las entidades religiosas las que deben asegurar esto, porque esto es un trabajo en equipo, digamos un 50-50, la institución nos va a colocar, digamos, todas estas normas de bioseguridad a nuestra disposición, pero depende de nosotros, pues, cumplirlas y acatarlas para lograr el objetivo que queremos lograr. Entonces, dentro de las responsabilidades de los feligreses, de los congregantes o de las personas que visitan las iglesias, encontramos que deben respetar y hacer respetar el distanciamiento social. Entonces debemos siempre estar mínimo a 2 metros entre persona y persona. Realizar la higienización de manos, ya sea lavado de manos o uso de gel antibacterial al ingreso, y también disponer de estos durante el servicio en ese momento. Utilizar permanentemente el tapabocas. Esto es algo súper importante. Ninguna persona que no tenga en esos momentos el tapabocas puede ingresar a un recinto religioso. O sea, es algo obligatorio. Incluso ya nos hemos acostumbrado, porque se nos ha dicho por todos los medios de comunicación de la importancia que tiene el tapabocas. Importante, no va a ser una excepción en estos momentos en las iglesias cuando se den las aperturas, que las personas tengan que utilizar su tapabocas. Preferiblemente también que las personas no se estén tocando la cara, que no se los quiten para absolutamente nada. Y las congregaciones van a tener un grupo de personas que van a estar vigilantes de que se cumplan precisamente todas estas normas de bioseguridad. Permanecer en el culto durante todo el servicio. Entonces, permanecer sentado durante todo el servicio. O sea,
Si la persona se ubica en un lugar, en esa silla, allí debe permanecer durante la hora o un poquito menos de la hora que durarán los servicios. No saludar de manos, de besos o de abrazos. Esto es un punto bastante importante también, porque aquí en la costa nosotros somos muy dados a saludar de esta manera. Ya nosotros somos muy sociables, muy amistosos, pero es muy importante que entendamos la importancia de no saludar de esta forma, que sea como con contacto físico. Hay otras maneras en las cuales podemos saludar a la distancia de 2 metros, a través de una sonrisa, ¿verdad? Podemos, digamos, buscar otras estrategias para que siempre esté el saludo allí, pero evitar el contacto físico. Importante, un punto que no puedo dejar pasar es que si la persona que quiere congregarse presenta algún tipo de enfermedad, que ya nos mencionó el doctor algunas, como hipertensión, diabetes, cáncer, enfermedades inmunológicas, obesidad, desnutrición o personas mayores de 60 años, deben abstenerse de asistir a las iglesias. ¿Esto por qué? Precisamente para salvaguardar sus vidas, ya, porque son personas que de pronto están un poquito en más riesgo que el resto de la población, y lo que queremos es precisamente protegerlos. Bueno, entonces hay muchos otros puntos dentro de esta resolución, porque hay que leerla detenidamente, y sería bueno que toda la iglesia se apropie de leerla, de concientizarse, pero digamos que estos son como los puntos más importantes que quise mencionar aquí en el día de hoy. Sí, muchas gracias, Alexa. Que me corrija el doctor que está con nosotros hoy. La situación con el COVID puede que permanezca, he escuchado en noticias, no sé si es un poco exagerado, hasta por 2 años. Doctor. Sí, bueno, pastora, hay gente que había empezado a especular, decían que hasta noviembre, que hasta diciembre, pero realmente con la evolución que hemos visto nosotros de la pandemia aquí a nivel local, personalmente creo que eso va a demorar mínimo hasta el año que viene, todo el año. Y de aquí en adelante, pues nuestras vidas a diario van a ser diferentes, o sea, la forma de saludarnos, la forma de los cuidados higiénicos, el saludo, todo de aquí en adelante va a cambiar, pero eso no solamente lo podemos ver hacia mal, sino a bien. Se han disminuido realmente otra cantidad de situaciones, por ejemplo, las infecciones diarreicas agudas que se dan por contaminación, más que todo por contacto, se han disminuido bastante, y bueno, ahí estamos por unas precauciones, pues mejorando otras condiciones. Entonces, yo creo que nuestras vidas de aquí en adelante van a ser diferentes en ese sentido, y también concientizando a toda la población. Así es, precisamente la pregunta obedece a eso, de que no podemos bajar la guardia, no podemos pensar que de aquí, así de pronto en 3 meses le permiten a las iglesias abrir, entonces vamos a llegar folclóricamente, perdónenme la expresión tan coloquial, pero vamos a llegar a estar abrazándonos, a estar besándonos. Es algo que tenemos que crear una conciencia, es decir, el mismo comportamiento que tendríamos en cualquier tipo de institución, en un almacén, en un banco o en cualquier lugar, es el mismo comportamiento que debemos tener en nuestra iglesia. Y esto es algo tan diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados, hermanos queridos. Realmente escuchaba a un pastor decir esta semana, es que eso no es iglesia. En las iglesias no somos así. Hay que tener incluso el tapabocas puesto durante la alabanza, el pastor predicar con el tapabocas puesto y el grupo de alabanza cantar con el tapabocas puesto. Entonces son una serie de situaciones y de cosas que lo llevan uno a pensar, bueno, ¿no será mejor esperar, seguir conquistando las comunicaciones y esperar a que realmente todos estos picos bajen? Pero también hay que entender la situación de todos, mirar esto de forma integral y no solamente pensando en nuestra postura. Pastora Mónica, este virus ya hemos visto es potencialmente peligrosísimo, ¿verdad? Tú eres jefe de un laboratorio, yo me imagino las normas tan estrictas que manejas con tu personal en el laboratorio, que son precisamente para preservar la vida de todos los que laboran allí. Ya las iglesias tenemos entonces normas de bioseguridad, implementarlas al 100%, mejor dicho,
invirtiendo todo nuestro esfuerzo y recursos que podamos, es 100% garantía de protección. ¿Qué les recomiendas tú a los pastores, verdad? Tú tienes una combinación bastante interesante, tú estás en el área de la salud, pero también tú eres pastora, tú tienes los dos corazones, es decir, tu corazón está así, yo soy pastora, quiero estar con mi gente, una vez me dijiste, no tengo corazón para no abrazar, ¿verdad? Quiero estar con mi gente, quiero acercarme a ellos, pero también sé que tengo que guardar distancia, también sé que hay que implementar las normas de bioseguridad. Entonces, háblale a la gente hoy desde tu corazón pastoral y también desde tu conocimiento profesional. Es 100% seguro si implementamos todas las normas dentro de nuestros templos. ¿Qué le dices hoy tú a los pastores, Pastora Mónica? Bueno, definitivamente ninguna norma o protocolo de seguridad nos va a dar el 100% de protección. Siempre existe una brecha y no podemos subestimar este virus, sobre todo por el tipo de transmisión en que se produce. Y pienso que este tiempo es un tiempo donde debemos, así como nos compartía la pastora Lida, un tiempo de ser sabios, un tiempo de ser prudentes, y se trata de vidas. Se trata también de ser responsables. Entonces, hay siempre una opción, y en este clase de virus hay una brecha bastante amplia. Por más protocolos, por más seguridad, créeme, yo trabajo con personal de la salud y vemos que por más protocolos que utilicemos, siempre va a existir el riesgo de la contaminación, del contagio. Esta semana, por ejemplo, lo evidenciaba con mis compañeros, es así. Por más cuidado que tengas, siempre va a existir la posibilidad, la probabilidad del contagio. Entonces, mi recomendación es que por ahora podamos ser muy sabios al momento de tomar este tiempo, de también direccionarnos de parte del Señor. Pienso que la palabra nos habla mucho de la prudencia, de la sabiduría, y en este momento es lo que debemos de llevar a cabo. Nos debemos sí someter a todos esos protocolos. Nos compartía ahorita Alexandra, es bastante interesante, pero miren cuántas restricciones hay, cuánto protocolo hay, es impresionante todo lo que tendríamos que colocar a disposición como iglesia, porque tendríamos que tener todo un personal que esté capacitado para esto. No es fácil. Pienso que el mismo personal que va a estar capacitado para poder asistir a los otros va a ser casi que el mismo personal que nos va a asistir a un culto. Entonces, lo que yo recomiendo es que por ahora no se abran las iglesias y sobre todo porque estamos en un tiempo donde la curva de contagio está aumentando. Apenas estamos como ciudad, hablando como ciudad, como Cartagena, este pico va en aumento. Entonces podría presentarse en nuestras iglesias confusión y pánico también dentro de los asistentes, si llegara a producirse o a demostrarse un tipo de contagio dentro de una iglesia. Eso es así. Entonces la recomendación de la pastora Mónica es esperar, aguardar el momento ideal para que realmente podamos, es que la expresión más grande que como iglesia podemos tener es amar, ¿verdad? A eso nos llamó el Señor, amarlo a Él por encima de todas las cosas y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y el amor lleva en sí también una cuota de sacrificio. Muchas veces debemos sacrificarnos, posponer para que las iglesias, para que nuestra gente, para que la gente que queremos, nuestros viejitos, que no hablamos de eso, Alexa, pero los viejitos sí pueden asistir, nuestros ancianitos sí podrían asistir, por decreto pueden hacerlo, pero no se los recomendamos tampoco. Es decir, son una población de riesgo y debemos cuidarlos. Todo esto es para cuidarlos. Yo sé que esto no va a ser para siempre. Decimos 1 año, 2 años, no sabemos. Dios tiene el control de todo. A lo mejor nos sorprende y le hemos clamado a Dios. Hace poco tuvimos un tiempo de 24 horas de oración por Cartagena y fue de bendición. Sé que vienen cambios importantes y sé que vamos a ver y ya estamos viendo la respuesta de Dios para nuestra ciudad. Pastora Lida, una pregunta que nos deje reflexivos esta noche, Pastora Lida, y después de que nos responda le voy a pedir
que de una vez nos dirija un tiempito de oración por fortaleza para todo el gremio pastoral, para las personas, ministros, líderes que nos están viendo en esta noche. Sabemos que las medidas que nuestras autoridades han tomado hasta el momento en relación a las aglomeraciones de personas han sido acertadas, han sido sabias, han sido prudentes, han sido aterrizadas. Sin embargo, por ahí hay runrunes y lo sigue habiendo, de que la iglesia está siendo perseguida, de que se está abusando de nuestros derechos. ¿Ha habido realmente persecución a la iglesia, Pastora Lida? ¿Ha habido un estorbo para la obra evangelizadora de la iglesia por parte del sistema, por parte del gobierno? ¿Y cuál es, pastora, su consejo sabio para las iglesias y para los pastores, los hermanos en la fe, que extrañan sus servicios presenciales y que están tristes porque, bueno, no hemos podido volver a los templos? Entonces, esas dos preguntas le dejo, Pastora Lida, y le pido que también nos haga un tiempo de oración, tenga con nosotros un tiempo de oración. Gracias, pastora. Sí, la verdad es que perseguidos no debemos de sentirnos, porque estas medidas de bioseguridad, como hablaba inicialmente, están protegiendo la vida, y hablamos que desde el mes de marzo se está protegiendo a los niños, los jóvenes y también las personas mayores de 70 años y aún de 60 años, y a nosotros eso nos parece excelente. ¿Qué tal que dijeran, no, que salga todo el mundo? Entonces sería la otra cara de la moneda, pero ¿por qué los hacen salir? ¿Qué quieren? Y circulan tantas cosas que no es realidad. O sea, estando muy de cerca con las autoridades, nosotros hemos visto su buena voluntad, pero también en momentos dados de que nosotros debemos de ser un apoyo. Recuerdo cuando se le habló al ministro de Salud y se le dijo, es que nosotros como iglesia podemos apoyar en que se genere conciencia, y esa alegría que el ministro sintió de saber que nosotros como iglesia podemos concientizar a nuestra gente, porque el pastor tiene mucha influencia, tal vez para los que tienen 100, 50, 70, 80, 100, 300, 500, 1000, pero somos de influencia. Entonces no he sentido que haya habido ninguna persecución. Cuando uno va al banco, al centro comercial, a comprar, bueno, hay que guardar el distanciamiento social, tenemos que guardar todas estas normas, ser obedientes. Dios nos dijo, a Dios lo que es de Dios, al César lo que es del César. Entonces, ser obedientes a nuestras autoridades, como punto número 1. Bueno, respecto a que ya sabemos que no hemos sido perseguidos en un momento, pero yo sí quisiera dejar una reflexión para todos nosotros como cristianos, como personas que hemos de cumplir las normas. Han habido casos en que la gente dice, yo definitivamente voy a abrir, estoy desesperado, la gente. Lo que reflexiono acerca de esta parte es, nosotros como pastores, como líderes espirituales, como personas que la gente nos está mirando, ¿cómo podemos pararnos en un púlpito y hablar de obediencia si nosotros no obedecemos las normas, las leyes que nos son impuestas para prevención de la vida de todos nosotros? Siempre he creído, y esto lo voy a hablar no solamente como pastora, sino como una persona de edad mayor, que nosotros somos el modelo y que nos pasa la vida, los hechos, los sucesos, nos pasa una factura. Y el Señor dice en su palabra que le digamos a lo que es malo bueno. Entonces nosotros, una reflexión muy profunda para nosotros los seguidores de Cristo, para nosotros los siervos del Señor, es que nos sometamos a las normas. No ha habido persecución, no podemos decir de que nos han perseguido porque no es verdad. En un centro comercial están persiguiendo al centro comercial, están persiguiendo a nuestros niños, están persiguiendo a nuestros jóvenes, están protegiéndonos la vida. Entonces sería muy importante que nosotros pudiésemos hacer campañas con las personas que tenemos cerca, con las personas que a través de las redes nosotros utilizamos para generar conciencia. Para el gobierno no ha sido fácil. Estar cerca de ellos, no crea que ellos se las saben todas. Así como nosotros tenemos dudas, ellos también tienen, no lo sabíamos, no lo esperábamos. Creo que he compartido con personas supremamente sabias, cada uno, Alexandra, el doctor, la pastora Mónica, han hablado de manera excelente,
pero yo creo que nosotros como iglesia no estamos aún listos para nosotros ir a los lugares. Imagínense el aire acondicionado. Estamos ahí encerrados durante tanto tiempo. Todos creo que de ser que hemos vivido un paciente con COVID, una persona, creo que todos, el amigo, el pariente, el vecino, el cercano, y hoy le salió la prueba negativa y a los 3 días se enfermó y los contagios están en cualquier parte. Entonces reflexionemos sobre eso, seamos sabios, seamos prudentes, y lo que debemos de saber es que Dios tiene un tiempo para cada cosa. Para mí, personalmente, terminando esto, es una gran oportunidad que Dios nos ha dado. Hemos predicado la palabra como no la habíamos predicado antes. Si alguien me llamó y me dijo, Pastora Lida, ayúdeme. Yo no tengo eso del Zoom porque casi que estamos zumbáticos de tanto Zoom, ¿verdad? Zoom por aquí, Zoom por allá y todas estas cosas. Entonces, él decía, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo lo puedo hacer? Pues nosotros los siervos del Señor tenemos un permiso, que podemos salir a las calles con responsabilidad, podemos ir a visitar, pero yo no me voy a acercar a la persona, yo debo ir donde esa persona, si es una ayuda humanitaria, pero enseñarle a guardar las normas. Entonces este pastor comenzó a hacer un plan de trabajo y me dice, pastora, ¿sabe qué hice? Lo que usted me dijo. Cogí mi parlante y mis vecinos que antes no querían oración, había como 5 enfermos y ya tengo 5 familias ganadas para el Señor Jesucristo. Entonces yo creo que este es un buen momento. Reflexionemos sobre los tiempos, leamos adecuadamente bajo la guianza del Espíritu Santo. Gracias, ha sido una noche maravillosa y queremos terminar con oración. Padre, en el nombre poderoso de nuestro Redentor y Salvador Jesucristo, bajo tu presencia, Señor, a través de tu Santo Espíritu, queremos darte las gracias. Gracias porque somos tus hijitos, gracias porque tenemos a ti, tenemos tu recurso, te exaltamos, te bendecimos, te adoramos. Y te pedimos para todos nuestros hermanos, para ese pueblo maravilloso tuyo, para tus hijos, que nos des espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento. Que iluminen nuestro entendimiento y nos hagas comprender esa esperanza a la cual tú nos has llamado y las riquezas de tu gloria y tu herencia en los santos. Señor, que podamos ser entendidos en los tiempos que estamos viviendo y en esta gran oportunidad que tú nos das de predicar tu palabra, de extender tu reino, porque hay necesidad en medio de la gente y necesita conocerte a ti. Padre, muchas gracias por este tiempo. Bendecimos a la pastora Kenia, a su esposo, a la iglesia chiquina y a todos los que nos están viendo en esta noche. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Gracias por ese tiempo de oración tan bello, Pastora Lida. Gracias por acompañarnos esta noche. Doctor Luis Eduardo, muchísimas gracias por su tiempo. Pastora Mónica, gracias. Alexa, gracias. Alexa es mamá de 2 mellos, así que está haciendo un sacrificio muy grande esta noche para estar con nosotros también acá. Gracias de todo corazón. A ti, mi querido amigo, mi querido hermano, si esta transmisión ha sido de bendición para tu vida, compártela, no te quedes allí, solamente es permitir que a través de este tipo de herramientas otras personas también lleguen a un conocimiento que pueda no solamente ser de edificación para sus vidas espirituales, sino también estos temas tan prácticos y tan modernos que hoy estamos viviendo y que nos competen a todos. Así que comparte el live de Píldoras de Fe. Nos vemos el próximo lunes, si el Señor así lo permite. Creo que así lo va a permitir, porque Dios es un Dios maravilloso y bueno. Así que un abrazo muy grande para todos, que Dios los bendiga y nos vemos.